Muy buenas noches, hermanos amados de la IBBC. Quiero saludarles, decirles que los echo de menos, que tiempo que no los veo. Obviamente los hemos visto por las redes sociales y por las plataformas en que hemos podido adorar a nuestro Señor y aprender de Él. También quiero saludar con mucho cariño a quienes o a aquellas personas que, sin ser miembros de nuestra congregación, de igual forma se han estado conectando con nosotros en nuestras distintas plataformas. En estas plataformas en que de igual manera queremos aprender del Señor, queremos extender su evangelio y donde también queremos rendir adoración a Dios. Sean todos muy bienvenidos. Para quienes se han unido a estas clases de escuela bíblica hace poco, o si alguien está aquí por primera vez, quiero contarles que hemos estado estudiando en este segundo año en pandemia de la escuela bíblica la antropología o el estudio del hombre, el estudio del ser humano. Por supuesto, lo hacemos o lo tratamos de hacer desde el punto de vista bíblico. Las primeras 5 clases trataron de este tema, o 4 clases más un foro. De hecho, les pido y les doy el dato de que si en el transcurso de esta clase usted tiene alguna duda o le surge alguna duda, vaya anotando para que después en el siguiente foro que tengamos usted pueda hacer esas preguntas y quede conforme con la enseñanza. Les decía que las primeras 5 clases trataron del tema de antropología y ahora esta clase ya es la tercera de amartiología, o dicho en castellano, el estudio del pecado o la doctrina del pecado. ¿Por qué esa palabra tan rara? No me refiero a pecado, sino que amartiología es simplemente porque se deriva de la palabra griega amartía, que significa pecado. Se usa en el idioma griego para describir cuando no se da en el blanco, errar el blanco. Eso lo traducimos nosotros como pecado. Hoy queremos aprender acerca de la influencia que ha tenido el pecado en el matrimonio. Recuerdan que en la primera parte, en las primeras clases, hablamos del diseño de Dios, el diseño perfecto, de cuando creó al hombre, a la mujer, cuando creó el matrimonio, cuando nos hemos visto como completos y en unidad en el matrimonio, y también cuando nos hemos visto como unidad y como seres completos, siendo también de edificación para la se me fue la palabra, para la sociedad. Todo lo hemos estado estudiando y ahora queremos saber cómo el pecado ha venido a corromper todo eso, a manchar ese diseño perfecto que Dios hizo. Como siempre, queremos que estas clases sean de edificación para cada uno de nosotros. Por lo mismo, la vamos a organizar de la siguiente manera. El matrimonio tiene un diseño que le pertenece a Dios, un propósito que es ser a imagen de Dios. También vamos a ver lo que pasó con la caída o después de la caída, con la entrada del pecado. Y vamos a mostrar también algunos ejemplos o algunas pruebas de qué pasa cuando ese diseño perfecto que Dios hizo se corrompe o se echa a perder o se mancha con el pecado. También esperamos que este aprendizaje sea de no solo para obtener un conocimiento, sino que también sea de exhortación a nuestras vidas, que podamos confrontarnos con lo que aprendamos. Y por eso nos vamos a preguntar qué de nosotros respecto a lo que estamos estudiando. Y también, por supuesto, esperamos finalizar con la consolación, que
el Señor siempre nos da en su palabra cuando terminamos cualquier estudio de su palabra. Así que, bueno, vamos con la primera parte. El diseño. Ya hemos estudiado en las clases anteriores que toda la creación, el universo entero, la tierra, el hombre, así como el matrimonio, tienen un diseño. Y obviamente, cada cosa creada, alguien la diseñó, por ende, tenemos que entender que existe un diseñador. Nosotros reconocemos a Dios, el Creador, como aquel diseñador. Y no porque simplemente nos hayamos dado cuenta, sino que creemos lo que la Biblia dice. Colosenses 1:16 nos narra lo siguiente, leámoslo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso lo creemos. Y si lo creemos por fe, lo sabemos. Existe un creador. El Señor es el creador de todo. El hombre y la mujer fuimos creados con un diseño, como veíamos. Un diseño santo y bueno. ¿Por qué santo? ¿Y por qué bueno? Porque Dios es bueno. Y hemos visto también en su palabra que dice que cuando iba haciendo y creando las cosas, nos narra en Génesis, Él iba diciendo que vio lo que había hecho y lo consideraba bueno. Y vio que era bueno. Ahora, esto se sustenta principalmente en que fuimos, el hecho de que el diseño del hombre y la mujer es bueno, se sustenta en que fuimos creados o hechos a imagen de Dios. Esa es una frase muy, muy decidora. Si fuimos hechos a la imagen de Dios y Dios es bueno, entonces nuestro diseño también debiera ser bueno. Individualmente, el hombre y la mujer, aunque poseen diferencias físicas evidentes, son iguales en esencia, en valor y dignidad. Así nos diseñó Dios. Complementariamente a eso, Dios nos creó con distintos roles y capacidades que nos ayudan a ser seres esencialmente relacionales. Me gusta ese concepto. Así es como aprendimos que según el diseño de nuestro Creador, al unirnos en matrimonio, nos convertimos en una sola carne. O sea, la relación no es pasajera en este caso, no es superficial, es completa, yo creo que una sola carne lo describe mucho mejor de lo que nosotros pudiéramos explicar. Ahora, el matrimonio en sí también tiene un diseño y fue diseñado por Dios. Y las instrucciones para un perfecto funcionamiento las debiéramos encontrar en la palabra del Creador, en nuestro manual, en donde Dios mismo nos revela todo lo que necesitamos saber al respecto. Por supuesto, me estoy refiriendo a la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 19, del 4 al 6, pueden irlo mirando ustedes ahí en su Biblia. Busque Mateo 19, del 4 al 6. Aquí dice que el Creador nos hizo hombre y mujer y que deberíamos unirnos como una sola carne. Y que si Él, Dios mismo, bendice esa unión, no habrá quien la separe. Esto, claro, yo lo estoy como interpretando, pero es lo que dice ahí, y esas son palabras de Jesucristo. En Hebreos, la carta a los Hebreos es súper interesante, y ahí dice, en el capítulo 13, versículo 4, se nos instruye a ser fieles y moralmente sanos en el matrimonio. En 1 Corintios 7 se nos advierte que aunque todo el mundo practique la inmoralidad y la fornicación,
nosotros, los hijos de Dios, nos mantengamos fieles al diseño de Dios, ese diseño sano y puro. Colosenses 3 y otros pasajes bíblicos nos instan a respetar los diferentes roles que Dios ha estipulado para los esposos y para las esposas. No tenemos excusas, queridos hermanos y hermanas, para justificar ninguna falta o pecado contra el diseño perfecto de Dios. Entonces, si nos queda claro que el diseño pertenece al diseñador, y si el diseñador es santo, es bueno y es perfecto, entonces el diseño tiene que ser bueno. ¿Qué del propósito? El matrimonio tiene un propósito también, ¿cierto? Estudiando este tema, estuve leyendo varias cosas y escuchando varias predicaciones y me encontré con un punto de vista muy interesante que plantea el pastor Paul Washer en una predicación que le escuché. Él enseña que el verdadero propósito de Dios para el matrimonio es ser a imagen de Dios. Si hemos aprendido que individualmente el hombre y la mujer deben reflejar la imagen de Dios, al convertirnos en una sola carne a través de esta unión en el matrimonio, también, y quizás doblemente, debemos reflejar esa imagen, la imagen que Dios decidió compartir con nosotros cuando nos creó. Según Romanos 8:28, y me imagino que muchos se lo sabrán de memoria, dice así, si quiere lo repite conmigo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es ese propósito? El siguiente versículo dice lo siguiente, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es interesante esto, hermanos. Nos está hablando, está mencionando que todo lo que nos pase, todo lo que podamos vivir en nuestra vida, nos va a ayudar a bien conforme a un propósito, porque fuimos llamados con un propósito. Y luego dice que ese propósito es que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, porque Él va a ser el primero de muchos hermanos, el primogénito de muchos hermanos. Yo creo que todo el mundo puede quedarse pensando, yo no soy merecedor de algo así. Pero hermano, no se trata de nosotros. Aquí el verdadero protagonista, como lo mencionaba Claudio en la clase pasada, es Dios. Siempre es Dios el que hace las cosas. Seguramente usted, al igual que yo, esperaría leer y profundizar acerca del matrimonio en Génesis 2, Efesios 5, Primera de Pedro 3, o en los versículos que incluso vimos también anteriormente. Y claro, también los vamos a tomar en cuenta. Pero miremos este famoso versículo porque podemos extraer mucha sabiduría de él. Romanos 8:28. Primero, les voy a hacer una pregunta. ¿Ama usted a Dios? ¿Qué pregunta? No me refiero si lo demuestra o si está a la altura de poder decir que ama a Dios. Yo me imagino que sí. De hecho, el que usted esté escuchando esta clase de escuela bíblica me dice que usted quiere saber lo que el Señor en su palabra nos quiere compartir acerca de este tema. O sea, estamos poniendo nuestra confianza en lo que Él quiere comunicarnos o enseñarnos, porque le amamos y porque queremos saber más cada día de Él. Por lo mismo, ponemos atención a lo que dice en su palabra. Y en este caso, cuando dice, por ejemplo, que todas las cosas nos ayudan a bien,
se está refiriendo a que los hijos de Dios debemos aceptar y de buena gana todas las cosas que Dios nos permite vivir, lo que consideramos bueno y aquello que consideramos malo también, puesto que debemos confiar en que Dios nos bendice con lo bueno, lo cual siempre disfrutamos y a veces agradecemos como corresponde, y también nos bendice con algunas cosas que nosotros consideramos incómodas o desagradables, malas. Me estoy refiriendo a sufrimientos, enfermedades, engaños, decepciones, todas ellas pecados en el fondo, porque no son la voluntad de Dios, ¿cierto? Todas aquellas cosas con las cuales a veces nos hacen decir que no la estamos pasando bien. Cuando no la pasamos bien, miremos bien en realidad lo que estamos viviendo. Y no nos olvidemos que Dios está en control de todo. Y si Él está permitiendo que las vivamos, entonces debemos confiar en que son para bien. Se ha puesto a pensar que aquellas cosas que nos hacen decir que no la estamos pasando bien, es justo en esos momentos cuando más aprendemos. Con el sufrimiento se aprende y queda aprendido como a fuego, ¿cierto? Y claro, a través de estas cosas, el Señor también está permitiendo que nos demos cuenta que en realidad somos débiles. Bien, cuando nos creemos fuertes, estamos fuertes y fortalecidos porque pensamos que nuestras fuerzas son bacanes, pero no. Cuando somos débiles, nos damos cuenta que con nuestras propias y humanas fuerzas no podemos, que somos nada sin su ayuda. Sin su sabiduría, no podemos soportar y salir adelante en ese tipo de situaciones. Por eso la Biblia también nos recomienda dar gracias en todo. ¿Recuerdan? Primera de Tesalonicenses 5:18. En ese capítulo, el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes, exhortando a los hermanos y a nosotros también en este tiempo, respecto de que en la iglesia nos tengamos en estima y amor los unos a los otros, que nos amonestemos cuando es necesario, que nos alentemos, que nos sostengamos, que seamos pacientes entre los hermanos. Y fíjense que estas recomendaciones nos muestran una cosa muy clara, que la vida eclesial, la vida en la iglesia, no siempre será color de rosa. También nos está enseñando que para combatir o poder resistir estas cosas que consideramos incómodas o desagradables, debemos estar, fíjense en el versículo 16, siempre gozosos, orando sin cesar en el 17, y el 18, dando gracias en todo. No solo las cosas que consideramos bendiciones, cosas agradables y felices. ¿Y por qué? Ese versículo lo explica, dice, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Muy importante esto de en Cristo Jesús. Si no es en Cristo, nos derrumbamos, morimos. Pero en Cristo, todo lo podemos, ¿cierto? Ok, bueno. Y qué hermoso lo que sigue después en el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, la voluntad de Dios para nosotros siempre fue ser a la imagen de su Hijo. Pongamos atención aquí. Si hay un propósito claro para nosotros los hijos de Dios, es que en nuestro vivir, ya sea como solteros, casados, hijos, padres, abuelos, familiares, vecinos,
no importa. Debemos tener presente que llevamos la imagen de Dios en nosotros y que tenemos que esforzarnos cada día en ir asemejándonos o pareciéndonos más a Cristo Jesús en cada etapa o centímetro de nuestro ser. En el caso de los matrimonios, no es distinto, hermano. Juntos, marido y mujer, debemos reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Entonces, vamos recapitulando un poco. Si fuimos diseñados de una forma santa y buena, a imagen de Dios, y además, dentro de ese diseño, el hombre y la mujer se completan en unión a través del matrimonio y nos convertimos en una sola unidad, en una sola carne, debiéramos preguntarnos, ¿y qué pasó? ¿Por qué se torna difícil en estos tiempos el matrimonio? Aquí es donde entra esta etapa de la caída o después de la caída que yo le llamé. Para entender cómo el pecado influye negativamente en el diseño santo del matrimonio, tenemos que hablar también de la voluntad. Y yo puse ahí voluntad versus voluntad, una con mayúscula y la otra con minúscula. La voluntad de Dios versus la voluntad propia del ser humano. Voluntad, según el diccionario, se define como la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Muy explicativo, pero muy humano también, ¿no? Palabras similares o sinónimos de voluntad es albedrío, decisión, intención, ánimo, afán, deseo. Nuestro Señor, nuestro Creador, cuando nos creó, también compartió con nosotros esta cualidad, la voluntad, o lo que nosotros llamamos el libre albedrío, que nos gusta hablar de libre albedrío y fíjense que eso no aparece en la Biblia. Las dos palabras juntas esas, libre albedrío, no aparece. Bueno, pero desde el principio, Dios le permitió al hombre tomar decisiones por su propia voluntad. Vemos en Génesis 1, versículos 27-28. Observemos. Dice que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen. Y cuando los bendijo, les dio varias instrucciones. Les dijo que fructificaran, que se multiplicaran, que llenaran la tierra. Y también les permitió, y ojo con esto, sojuzgar, que es sinónimo de sujetar, dominar, someter la tierra, el planeta entero. Y también les permitió señorear, que es sinónimo de mandar, dominar y de sobresalir también, dice el diccionario, sobre todos los demás seres creados. Ellos podían señorear sobre todos los demás seres que Dios había creado. Un buen ejemplo está registrado en Génesis 2:19, donde vemos que a Adán se le permitió ejercer esta voluntad propia, poniendo nombre a los animales y a las aves que Dios le había creado. Dios le presentó todos los animales que había creado, las aves de los cielos, dice, los peces del mar, y todas las bestias que se arrastran sobre la tierra, y les dijo a Adán, ok, ahora ejerce tu voluntad y pon el nombre que tú quieras poner. Así lo hizo Adán, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor que los nombres que le puso Adán, así es el nombre que tienen, o sea, así se llaman. O sea, aquí vemos la voluntad de Adán
alineada con la voluntad de Dios. Y esto pasó cuando aún, un detalle no menor, no había entrado el pecado en escena. Pero veamos lo que comenzó a pasar con lo que llamamos la caída. Génesis 3, siguiente capítulo, vemos al hombre y a la mujer tomando decisiones propias, ejerciendo su voluntad con B corta, o sea, con B no corta, sino que minúscula. Lamentablemente, en contra de la voluntad de su creador, esa voluntad con B mayúscula. Aquí en Génesis 3 se nos relata que la serpiente, Satanás, el diablo, astutamente los engaña, apelando justamente ¿a qué? A la voluntad de cada uno de ellos. Primero, se aseguró de saber si conocían la voluntad de Dios respecto a lo que les estaba permitido hacer o no. Observemos los versículos del 1 al 3. Fíjense en la pregunta que está al final del versículo 1. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Me gustó mucho la explicación y el análisis que hizo de este pasaje mi hermano Claudio en la semana pasada. Y ahora vamos a ver algunos detalles que no mencionó Claudio. Dice que la respuesta de Eva en el versículo 2, y donde dice que la mujer respondió a la serpiente, Eva demostró que sí sabía lo que Dios había dicho, es decir, la instrucción de Dios había sido clara y ellos la habían conocido y entendido. Por mucho que varios detalles a lo mejor no los conocía Eva, o Adán le había, como mencionaba Claudio, Adán no le había dicho todo, pero sí sabían lo medular. Fíjense, del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, ella tenía clara la película. Luego Satanás le dice que no es cierto que van a morir. Obviamente le estaba mintiendo. Y le plantea que puede hacer uso de su propia voluntad. Cuando le dice que se le van a abrir los ojos más o menos y que va a saber el bien, lo que es bien y lo que es el mal, y que Claudio lo explicaba súper bien. En realidad como que la mujer empezó a sentir, sí, voy a ser más como Dios. Hace poquito comentábamos que llevar la imagen de Dios nos lleva a parecernos cada día más a Él, pero no quiere decir que queramos ser como Dios, como el pecado que cometió Satanás, ¿no? Que quería ser por encima de Dios. Aquí él está tentando a la mujer con la propia voluntad. Alimenta tu voluntad propia, le dijo. Esta cualidad de poder tomar tus propias decisiones. Y así fue. Ella lo pensó, sabiendo cuál era la instrucción, lo pensó, tomó del fruto, vio que era codiciable. ¿Recuerden? Y la codicia es como un deseo incontrolable de hacer algo que no te pertenece. Bueno, así fue como ellos descubrieron, Adán y Eva, y nosotros también al ver la historia, que sin obedecer las instrucciones de Dios y cayendo ante la tentación, todas estas decisiones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios traerán consecuencias. ¿Y qué consecuencias les trajo a ellos? Fatales. De hecho, las mismas consecuencias que enfrentamos toda la humanidad en estos tiempos. Lo que acabamos de ver
es la primera prueba que tenemos en la Biblia de cómo el pecado influyó negativamente en el diseño santo y bueno que Dios tenía para el matrimonio. Adán no cumplió con su rol sacerdotal, ¿cierto? No fue ni sacerdote ni protector de su esposa. Eva, por supuesto, por su parte, también tomó una decisión sola, sin tomar en cuenta a su marido. Y Adán simplemente aparece después e irresponsablemente lo único que hace es que comió de aquel fruto así como ella, dice la escritura. Ese así como ella significa que también quiso voluntariamente ejercer su voluntad propia y decir, ok, yo voy a comer. Respecto de las consecuencias en ese matrimonio, también podemos ver que fueron nefastas, no solo para ellos, que terminaron siendo expulsados del paraíso, ¿no? Sino además para sus hijos. Recordemos que uno de ellos se convirtió en el primer homicida de la historia, porque ya todo se había echado a perder por culpa del pecado. Y para toda la descendencia humana posteriormente, también ha traído consecuencias que perduran en el tiempo. No es menor pensar que hasta ese momento la muerte no existía. Miremos, por ejemplo, otro ejemplo. Vamos a cambiar de matrimonio. Un ejemplo donde la Biblia nos muestra a personas que, conociendo a Dios y su voluntad, también tomaron decisiones erradas o pecaminosas. Decisiones que fueron tomadas ejerciendo sus propias voluntades y no la voluntad de Dios. Vamos a Génesis 15. Vamos bien adelante en la historia. Dios le prometió a Abraham un hijo. Leamos el pasaje. En Génesis 15, versículo 3 al 6. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. El que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Yo trato de imaginarme cuando el cielo en Santiago, cuando hay un apagón, no hay luces artificiales, y tú miras al cielo y aparecen una cantidad de estrellas impresionante. ¿Para qué decir si nos vamos a la cuarta región, donde están los mejores cielos del mundo, dicen, para poder observar estrellas? Yo me imagino que en esa época, que no había contaminación, que no había iluminación artificial, cuando miraban al cielo y veían las estrellas, había muchísimas estrellas. Así que por eso Dios le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Abraham, me imagino que quedó para adentro, como decimos, y creyó a Jehová. El versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Quién podría negar que Abraham sabía o no sabía la voluntad de Dios para él? Dios le prometió un hijo. Y fue súper claro. En el siguiente capítulo, el matrimonio del que estamos hablando, o sea, Abraham y Sarai, perdieron la paciencia y la esperanza. Los dos conocían, al igual que Adán y Eva,
conocían las instrucciones, conocían la promesa, conocían la voluntad de Dios. Pero ellos perdieron la paciencia y la esperanza de que Dios cumpliría con su promesa y decidieron tomar otro camino. Sarai, la esposa, le propuso a su esposo Abraham que tomara a su esclava Agar para tener aquel hijo que Dios no les había permitido tener hasta ese momento. Y Abraham, el marido, inmediatamente le dijo: no, ¿cómo se te ocurre? Yo le creí a Dios. Dios me mostró el cielo, las estrellas, hizo un pacto conmigo. Y yo le creí que va a cumplir en su tiempo y no en el nuestro. ¿Le dijo eso? No, pues. Tristemente, no fue eso lo que pasó. Fíjense, en el capítulo 16, estamos hablando de Génesis, en el versículo 2. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Sarai tiene que haber estado bien desesperada por tener un hijo. Bueno, ella tenía más de 90 y veía que, claro, humanamente cualquier persona habría dicho: no vamos a tener hijos ya. Pero quería que se cumpliera la voluntad de Dios. El problema fue que fue voluntariosa ella, humanamente. Así que le ofreció a su esposo que tuviera un hijo con su sierva. ¿Y cómo respondió él? Fíjense en el versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Se parece a la otra historia, ¿no? El hombre tampoco fue responsable con ese liderazgo que se supone que tiene que tener el esposo. Es el primero que debe velar porque se cumpla fielmente la voluntad de Dios en sus vidas. No, él simplemente dijo: ok, y se llegó a Agar, como dice la palabra, la cual concibió. ¿Y cuál fue la consecuencia? Nefasta, por supuesto. En el mismo versículo 4, apenas ella concibió, fíjense lo que dice: Agar miraba con desprecio a su señora. O sea, la vida familiar se echó a perder inmediatamente. También sabemos que cuando nació finalmente un hijo de Sara, o Sarai hasta ese momento, cuando nació Isaac, el hijo que ya había concebido Agar, Ismael, se llevaron súper mal. Se dice de hecho que desde ahí viene la eterna rivalidad entre los árabes y los judíos. Imagínense las consecuencias del pecado. Los árabes son los que descienden de Ismael, el hijo de Agar, la esclava, y los judíos son los que descienden de Isaac, el hijo de la promesa. De hecho, ambos son hijos de Abraham. Ambos, los árabes y los judíos, dicen nuestro padre Abraham. El patriarca es el mismo. Solo como dato curioso, el Islam declara que Ismael es el hijo de la promesa y no Isaac, porque ellos dicen que Ismael es el primogénito, que nació primero. Y a Mahoma lo consideran como el último y definitivo profeta. Tampoco reconocen a Jesucristo. Pero no nos cambiemos de tema, centrémonos por ahora solo en el matrimonio. En este caso, ambos cónyuges sabían cuál era la voluntad de Dios para sus vidas. Aún así, juntos tomaron la decisión desde sus voluntades y se equivocaron, erraron al blanco.
amartía, ¿de acuerdo? Pecaron. ¿Hubo problemas en el matrimonio? Claro que sí. ¿Respetaron el diseño de Dios? No. Ahora que ya hemos visto dos ejemplos bíblicos respecto de la influencia negativa que tiene en el matrimonio el pecado, es importante que apliquemos el conocimiento que estamos adquiriendo a nuestras vidas. Preguntémonos a modo de exhortación a nosotros mismos. ¿Y qué de nosotros? ¿Cómo lo hace el hombre hoy? ¿El hombre moderno sabe cuál es el diseño o la voluntad de Dios para el matrimonio? Y si lo conoce, ¿lo respeta? Con vergüenza debiéramos reconocer que hoy tendríamos que estar horas mencionando la cantidad de rebeldías e irrespetos que la humanidad entera ejerce o pretende ejercer frente a la voluntad de Dios para el matrimonio. Esto transita desde no querer casarse. Hoy en día la gente no se quiere casar, le da lo mismo. O también no querer reconocer que el matrimonio es lo más conveniente para que funcione bien la sociedad. Y va desde eso hasta lo que propone el hombre, la humanidad hoy en día, incluso creando leyes para obligar de alguna forma a todos a ir en contra de lo diseñado o establecido por Dios, el creador y dueño del ser humano. ¿Cuáles son esas propuestas? Tenemos el matrimonio homosexual, el matrimonio entre personas y animales. Sí. La gente hoy se está casando con árboles, con cosas inanimadas, con juguetes, etc. La lista es súper larga. Y realmente parece cómico, parece chiste. Pero la verdad es que es escandalosa la forma en que el ser humano hoy trata de ir contra la voluntad de Dios. Y quiere imponer su voluntad propia, pecaminosa y egoísta. Se esconde detrás de conceptos que pretenden sonar bien, como la libertad. Yo soy libre de elegir lo que yo quiera. La tolerancia. Yo no lo voy a hacer, pero si otro lo quiere hacer, ok. O hablan de la evolución, que hay que ser más evolucionado, la manera de pensar también tiene que evolucionar, tiene que avanzar. ¿Cuántas gracias debemos dar, hermanos, a Dios cada día por conocer de su bondad y misericordia? Como lo decía el profeta Jeremías cuando dijo en Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Qué ganas de ponernos a cantar grande es tu fidelidad, ¿no? Porque es cierto, estamos viviendo en un mundo, en un tiempo complicado, difícil. Finalmente, de esto que estamos hablando, que es bastante feo, en nuestro caso personal, nosotros que somos hijos de Dios, que creemos en su palabra, ¿podemos decir que sabemos cuál es el propósito del matrimonio? Yo creo que sí. Pero la pregunta en realidad debe ser, ¿estamos glorificando a Dios con nuestros matrimonios? ¿Estamos mostrando al mundo que somos hechos a su imagen? ¿Refleja nuestras vidas la imagen de Dios? El pastor Paul Washer contaba también en aquella oportunidad, en aquella predicación que les comentaba, que un día se le acercó un joven de su iglesia para contarle que estaba perdidamente enamorado de una jovencita de la iglesia
y que estaba seguro que era la apropiada para casarse con él. El pastor, muy atento, le preguntó cuáles eran las razones por las cuales él pensaba que esa era la chica apropiada. A lo que el joven le contestó: primero, porque es realmente hermosa. Segundo, porque es muy linda. Tercero, porque me encanta. Y además agregó que era inteligente, alegre, deportista, etcétera, etcétera. Puras maravillas. En general, todas las razones que dio eran de tipo humanas y de cualquier cantidad de cualidades, pero personales. Entonces, las siguientes preguntas apuntaron a lo siguiente. Le dijo: ¿qué pasará cuando pase el tiempo y la jovencita no esté tan hermosa? Se ponga un poquito más gordita y aparezca además una chica más joven y hermosa, linda también, o más inteligente. ¿O qué va a pasar cuando pase el tiempo y ese carácter alegre y lindo que tiene la chica, con los golpes de la vida, se torne no tan alegre, sino más melancólica o triste o enojona? ¿La seguirás amando? ¿Cómo vas a medir tu enamoramiento? Y algo muy importante también le preguntó, le dijo: ¿qué de ti? ¿Crees que podrás mantenerla enamorada tú a ella por toda la vida? De hecho, esta historia es interesante y la menciono porque yo creo que a muchos nos ha pasado. A mí me pasó cuando conocí a mi esposa. Yo quedé literalmente estupefacto, congelado por su belleza y su forma de ser. Ahí comprendí lo que significaba ser flechado de amor. Algunos lo llaman amor a primera vista. No obstante, confieso que en ese tiempo no se me pasó por la cabeza pensar en lo que significaba convertirse en una sola carne. A pesar de que yo era hijo de una familia cristiana y sí había tenido educación al respecto. Tampoco pensé en que debía convertirme en un sacerdote para mi esposa y para las hijas que vendrían después. Uno solo piensa en si va a poder cumplir con aquel rol machista de proveedor y de guardaespaldas. Pero gracias al Señor, prontamente llegamos a los pies de Cristo, juntos, mi esposa y yo, quien gradualmente el Señor nos ha ido puliendo nuestras vidas y santificándonos como a una sola carne, juntos, para que algún día lleguemos a ser más parecidos a Él. Seguramente muchos podemos decir que estamos haciendo un buen esfuerzo, pero que aún así nos falta mucho. Pero lo que en realidad debemos hacer es reconocer ante Dios que, tal como dice su palabra, no existe nadie que pueda decir que cumple con todo lo que Dios requiere de nosotros. Romanos 3:12. ¿Se lo saben? Este es uno de los versículos que deberíamos aprender de memoria. Dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es lo que yo llamo un ubicatext. Este parece un versículo que no es agradable aprenderse, porque nos está acusando de que no existe nadie, y menos nosotros, que haga lo bueno. Somos realmente inútiles. El Señor es el único protagonista de todo, como lo explicaba muy bien Claudio la semana pasada. Hermanos, solo confiando en Dios y creyendo en su palabra podremos llevar adelante un matrimonio que glorifique y que represente en espíritu y en verdad la imagen del Creador en nuestras vidas. Génesis 1:27 dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó.
varón y hembra los creó. He aquí la voluntad de Dios. Su voluntad es que cada uno de nosotros reflejemos delante del mundo que estamos creados a su imagen. El Señor quiere que con nuestra obediencia podamos proclamar su evangelio, la única respuesta y salvación para el pecado del mundo. Génesis 2:24, poquito más adelante dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí estamos hablando del tema de hoy, como matrimonios. Cuando el Señor dice que, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, unirse a su mujer es la voluntad de Dios para el ser humano. El matrimonio es el núcleo de la sociedad entera. Pero el pecado lo corrompe todo. Entonces, ¿cómo hacemos para no pecar? Si Romanos 13 dice que estamos todos desviados, que somos todos inútiles y que no hacemos lo bueno, ni siquiera uno, bueno, solo podemos confiar en Dios y seguir sus instrucciones para que juntos, marido y mujer, o hombre y mujer, aunque no estén casados, como una sola carne en el caso de los matrimonios, podamos glorificar al Señor todos los días de nuestra existencia. Complicada tarea, pero esperanzadora, porque, como leímos en un versículo anterior, esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo. Es Cristo la respuesta, la única respuesta a la única salvación que nos podemos aferrar. Aferrémonos a Cristo, hermanos, y sigamos entusiasmados aprendiendo cada martes de lo que el Señor tenga para nosotros. Buenas noches, hermanos.